Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bien, vamos a darle bienvenida entonces a los que nos siguen en las redes, en el canal de YouTube. Dios les bendiga también a todos ustedes. Vamos a estudiar hoy el tema que hemos venido desarrollando, y es la producción de Dios. ¿Listo? Los que hemos venido siguiendo las enseñanzas hemos aprendido muchísimo. No sé yo, pero he aprendido bastante y me falta todavía por aprender mucho. Y si en algunas de la palabra que nosotros demos somos reprobados, pues Dios nos da la oportunidad. Con el solo hecho de que hoy vivamos, pues es una muestra de que Dios nos da oportunidad de corregir, ¿no? Porque todos los días estamos siendo formados, estamos siendo pasados, estamos siendo probados para que demos la imagen que necesitamos dar, y es la imagen de Cristo. Amén. Eso es importante. Bueno, la producción de Dios, parte 8. Eso está en Génesis capítulo 1, versículo 11. Si quiere vamos a recordar nuevamente para ubicarnos en cuanto al tema de la producción de Dios. ¿Listo? Dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Génesis capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Amén. Entonces produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que dé fruto cuya semilla esté en él, según su género. Y vio Dios que era ¿qué? Bueno en gran manera. Amén. Entonces, dentro de la producción de Dios también estamos nosotros, amén, llamados a dar un fruto en nuestra vida, que es lo que estamos todos los días tratando de formar en nosotros y de producir. Recuerde que Dios vino fue por los frutos que cada uno de nosotros demos para el Señor, y de acuerdo a su fruto, a su don, a su talento, pues con eso Dios le va a bendecir, le va a recompensar. ¿Listo? Entonces, esa es la tarea, esa es la misión de la que nosotros tenemos aquí en la tierra. Nosotros no venimos a más nada, sino con una misión específica en la vida de nosotros. Aparte de las cosas que Dios nos permita, porque Dios nos da el privilegio, ¿cierto? Como dice Eclesiastés, de amontonar, pero también de disfrutarlas. Al pecador, dice, al que no ha venido a Cristo, pues le da la oportunidad de amontonar, pero no de disfrutar. Ahí está la gran diferencia, ¿sí o no? Entonces a nosotros, quienes Dios nos ha elegido con un llamado, con un llamamiento santo, debemos darle un fruto, ¿cierto? Debemos todos los días trabajar por ese fruto, ir todos los días analizando si nuestro árbol está dando un fruto, ¿cierto? Porque la Biblia dice que nosotros somos ¿qué? Árboles. ¿Listo? Bien, entonces, dentro de este tema de la producción de Dios, estamos trabajando también y estamos estudiando en Gálatas capítulo 5, versículos 22, capítulo 5, versículos 22 y 23. ¿Listo?
ahí estábamos hablando de los frutos que debemos dar y empezamos con el fruto del amor, que ese es el base, ese es el soporte y ese es el fundamento para todos los demás frutos, el fruto del amor. Porque si cumplimos pues seguro que podemos realizar y desarrollar los demás, ¿sí o no? Entonces dice, el fruto del Espíritu, ¿cuál es? El amor, el gozo, la paz y la paciencia. Ahí quedamos, ¿cierto? La paciencia. Ahora vamos a trabajar hoy el fruto de la benignidad. ¿Cómo se llama? El fruto de la benignidad. Entonces, para este fruto de la benignidad, yo cuando estudiaba la palabra, yo analizaba, yo decía, Señor, dame un ejemplo como los que me ha dado en las demás enseñanzas, porque siempre tiene que haber un fundamento, ¿cierto? Tiene que haber una base para que usted pueda empezar a construir, porque no podemos empezar a construir por el techo porque se nos va a caer, ¿sí o no? Queda al vacío su vida. Tenemos que empezar a edificar sobre planos, sobre columnas, para que pueda construirse de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Listo? Entonces, eso es importante, que nosotros miremos todos los días cómo estamos edificando, y como dice Pablo, para que cada uno reciba ¿qué? Su recompensa. ¿Listo? Entonces, yo buscaba cuál ejemplo me daba el Señor en la Biblia para poder trabajar sobre este fruto de la benignidad, para poder estudiar en el desarrollo del tema hoy, y me daba una cita bastante importante que muchos la conocemos. Yo analizaba en las redes y la tienen esta parábola como base, lo tienen como escudo, lo tienen como bandera, porque de aquí nosotros vamos a aprender sobre verdaderamente si en nosotros se da ese fruto, y si no está, pues vamos a empezar a pedirle al Señor que nos ayude a darlo. ¿Listo? Eso está en Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Yo le decía, Señor, pero ¿por qué el buen samaritano? Porque ahí nos va a mostrar el Señor si verdaderamente nosotros estamos dando ese fruto como este personaje lo demostró delante del Señor. Amén. La palabra benignidad, antes de leer la palabra benignidad, yo la buscaba y le pedí el favor a Chío que me colaborara, porque me dio como cosa comentarle a la pastora. Entonces Chío, que también se mueve en la parte del hebreo, porque estaba buscando de acuerdo a esta palabra benignidad en el hebreo y me daba 4 letras hebreas y no entendía una. Entonces la hermana me colaboró, y esta palabra benignidad en el hebreo es anabá. Anabá, y esta anabá hace referencia a benignidad, humildad y mansedumbre. También, en otras palabras, también la benignidad se usa como la misericordia de Dios. Amén. También la bondad. Dice que la benignidad es afabilidad real, y también dice que es algo concreto. Dice, esta es oprimido, y esta palabra es en un sentido femenino, en un sustantivo femenino. ¿Listo? ¿Vamos entendiendo? Entonces, esta benignidad, que es la palabra hebrea anaba, es humildad, mansedumbre y afabilidad. ¿Listo? Cuando yo analizaba estas 4 letras que conforman la palabra benignidad en el hebreo, porque es que tenemos que ir al original para poder entender muchas cosas, que es lo que nos ha venido enseñando nuestra cabeza espiritual. Amén. Para nosotros poder entender, y vea, algo que yo investigaba y yo le daba gloria a Dios, porque, hermano, en esto va a encontrar mucha riqueza espiritual.
en el idioma hebreo, porque ahí están los pensamientos de Dios, está lo escondido, están sus tesoros para nosotros poder entender cuál es el propósito a lo cual usted fue llamado y elegido por Dios. ¿Listo? Tengamos ahí esas 4 palabritas. Vamos a empezar a leer Lucas capítulo 10 versículo 25 y vamos avanzando en el desglose y les voy dando la definición de lo que quiere decir la palabra benignidad y con sus letras hebreas. ¿Listo? Las citas que traje para el respaldo de esta enseñanza las escribí en la K2 israelita, basándome en esa, porque hemos visto que pues siempre se alinean como a la parte del pensamiento de Dios, ¿cierto? Entonces dice, he aquí el 25, un experto en la Torá se levantó y dijo, ¿qué dijo? Para tenderle una trampa. ¿A quién? Al maestro, al rabino. Dice, haciendo, le dijo este personaje, este experto en la Torá, le dijo, haciendo, ¿qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces ahí empieza la charla con Jesús y dice el 26, él le dijo, ¿quién? Jesús. ¿Qué está escrito en la Torá o en la ley? Encuentran ahí en sus Biblias. Pero la palabra ley no se encuentra, la traducción no es la correcta que nos habla en el pensamiento de Dios. La traducción original es Torá. ¿Listo? Dice, él le dijo, ¿qué está escrito en la Torá? Dice, ¿cómo lees? Le está diciendo esta pregunta al Señor Jesús a este experto en la ley que conoce, que según conoce de la ley, sabe, analiza, porque ha estudiado la Torá. Dice, ¿cómo lees? Porque Jesús, vea, hermano, cuando Jesús vino y empezó a hablar la palabra del Altísimo, muchos no le entendían. Porque era la palabra, ¿cómo? ¿Cómo era la palabra? ¿Con qué dirección venía la palabra? Con dirección espiritual. Por eso cuando habló también con Nicodemo, dice la Biblia que este hombre no entendía lo que hablaba. ¿Por qué? Porque es que para poder entender los pensamientos de Dios tenemos que ir al Señor. Tenemos que meternos con Él. Dice que clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Esto usted no lo va a aprender allá afuera, ni en una universidad por más paga que sea. La universidad de Dios se llama el ir al aposento. Usted entra en lo secreto y su Padre que está en lo secreto te va a recompensar, ¿qué? En lo público. Entonces esto te lo va a dar es el Señor cuando tú te dispongas y te propongas a meterte con Dios. Amén. Vas a ver los pensamientos ocultos del Señor para poder entender lo que dice ahí. ¿Cómo lees? ¿Cierto? Y también en otra oportunidad el Señor le decía a los judíos o a los que lo escuchaban, le decía, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no comprenden mis palabras? No las comprendemos porque no hemos ido a lo secreto. ¿Listo? Cuando vayamos a lo secreto vamos a entender muchas cosas de las que de pronto estaban veladas hace un tiempo, que no eran en el momento, pero que al momento, a la constancia, al estar en la búsqueda con Dios, Dios nos va a revelar. ¿Listo? Dice el versículo 27, dice, a aquel respondiendo dijo, ¿qué dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo, con toda, con todas y con toda. ¿A qué se está refiriendo? Ahí lo dice la palabra. Amarás al Señor ¿con qué? Con todo ¿qué? Primero, tu corazón. Para yo amar al Señor se necesita del corazón. El Señor no dijo, me amarás con los pies, me amarás con las manos, me amarás con la nariz. No, el Señor dijo, ¿con todo qué? No con un poquito, sino con todo tu corazón. Dice, ¿y con toda qué? Tu alma. Recuerde que en el alma, en tu alma, en mi alma, ¿qué está? Sus emociones, sus pensamientos,
sus sentimientos y su voluntad, ahí está todo el todo del hombre. Dice, y con toda tu alma, y además el Señor dice que con todas, ¿qué? Tus fuerzas, con todas las fuerzas que tú tengas en el Señor, ámelo a Él. Dice, y con toda, ¿qué? Tu mente, hace y es sinónimo de corazón. Dice, pero algo bastante importante que Dios le recalca a este hombre, a este experto en la Torá, es que debe amarlo a tu prójimo como a nosotros mismos. Ahí donde está la benignidad, ahí donde está la bondad, ¿cierto? Ahí donde está la misericordia y es donde ellos, inmediatamente Jesús les analizaba su pensamiento en su corazón. Porque cuando viene la palabra de Cristo en nosotros, ¿qué hace? Lo que dice Hebreos, separa, hermano, en lo que yo conozco, en mis propios conocimientos y en los conocimientos de Dios. Porque eso es lo que hacía el Señor cuando siempre se dirigía a los fariseos, a los escribas. Él siempre hacía una división con la palabra que él ejecutaba. Como lo que dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y esa penetra hasta partir el alma de las coyunturas y los tuétanos y hace una división para separar lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Cuando tú vienes al camino de Dios, cuando estamos caminando en las cosas de Dios, para eso es que hemos sido puestos. Para que cuando tú vengas acá a recibir el mensaje, para que cuando tú allá en lo secreto estés recibiendo el mensaje, Dios va a empezar a separar lo que es de lo que no es. Dice la palabra de Dios en el versículo 28, traía este personaje, el buen samaritano, porque esta es la base, hermano, para poder hablar sobre este fruto de la benignidad. Amén. Dice el 28, y le dijo, bien has respondido, haz esto y ¿qué pasa? Vas a vivir. La Biblia dice que si yo obedezco, voy a recibir las bendiciones de Dios. Pero si yo desobedezco, voy en contravía de las cosas de Dios y viviendo a mi manera, pues hermano, no voy a vivir. ¿Qué le pasó a Adán y Eva? ¿Vivieron? ¿Espiritualmente vivieron? ¿Cierto que no? Murieron espiritualmente y también físicamente, porque la paga del pecado produce la muerte. Entonces, si obedecemos a la escritura de Dios, pues vamos a vivir, vamos a tener vida, y el Señor nos dice que vida en abundancia. ¿Listo? Dice el versículo 29, pero él, ¿quién? El intérprete o el experto en la Torá, vea lo que le dice, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿qué le dijo? ¿Y quién es mi prójimo? Una pregunta, ¿y quién es mi prójimo, Señor? Para que yo lo ame como a mí mismo. ¿Quién es? Pues es el que está a tu lado, que todos los días te hace la guerra, que todos los días te ofende, que todos los días te menosprecia. Ese es tu prójimo. Y a ese que te menosprecia, a ese que te ofende, amado hermano, el Señor nos dice que lo amemos. ¿Es cosa difícil? No es difícil, porque si lo obedecemos y nos disponemos, pues lo vamos a lograr, porque no lo estás logrando en tu fuerza, lo estás logrando en las fuerzas de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que el mensaje que Dios les estaba hablando y les estaba diciendo a ellos, el amor. Y el amor va aunado con la misericordia, con la bondad y con la benignidad. ¿Listo? Vea, yo analizaba esta palabra benignidad en el hebreo, y esta palabra benignidad hace referencia al ojo que todo lo ve, y empieza con la letra, porque se lee de derecha, el hebreo se lee de derecha a izquierda, ¿cierto? Y la primera letra de la palabra benignidad en el hebreo es la ayin. Esta ayin significa ojo o visión. Entonces,
Hay una cita bíblica en la palabra que nos habla el Señor sobre la lámpara del cuerpo. ¿Qué es? El ojo. Si tu ojo es, ¿qué? Si tu ojo es, ¿qué? Bueno, todo tu cuerpo estará lleno de ¿qué? De luz. No siempre se está refiriendo a que si tu ojo, porque yo lo veía de esa manera también. Recuerde que la Biblia la puede uno tomar de las dos partes. En las dos partes usted la puede utilizar para lo bueno y para lo malo. Eso dice la palabra. Entonces, la Biblia dice que si tu ojo es bueno, yo lo relacionaba, Señor, pero claro, si yo estoy alimentando mis ojos con cosas, pues ¿cómo va a estar lleno mi cuerpo? De tinieblas, de oscuridad. Pero se hace referencia más que todo a si tu ojo es bueno, es decir, si tú veas a tu hermano que necesitas ayuda y no lo hace, ¿estás en qué? En pecado. Si vemos que podemos ayudar y no lo hacemos, ¿qué dice Santiago? Le es contado por pecado, nos es contado por pecado. Vea lo interesante que nos habla el Señor aquí sobre esta palabra benignidad, y hace referencia ¿a qué? Al ojo, a la visión. Y también la segunda letra que me parecía bastante importante de la palabra benignidad es semilla, y es la letra Nun. Y dice, le voy a leer acá, dice, es la simbología de la fidelidad del alma y el surgimiento espiritual. Es decir, dice, Dios es fiel en la recompensa y fiel en el castigo. Dice, la Nun representa el alma, que se denomina también la luz celestial en el alma del hombre. Entonces, ¿qué está en la vida de nosotros? La luz. Está la semilla. Está la palabra. ¿Qué representa el pez? Las personas. Entonces, la palabra que yo tengo como luz, ¿qué tiene que influir en las personas? Que yo te estoy dando el fruto ¿de qué? De la benignidad. Amén, ¿estamos entendiendo? Entonces, vea lo que nos va enseñando el Señor poco a poco. No tenemos por qué correr. Si nosotros estamos seguros en lo que estamos hablando, va a haber seguridad en lo que tú hablas. Si tú has estudiado, si tú te has preparado, no tiene por qué haber ningún temor. El temor lo va a haber cuando yo no me he preparado, cuando usted no le ha entregado las cosas al Señor, usted no le ha orado al Señor que Él sea quien vaya adelante, no yo. O sea, aquí yo soy un simple instrumento en las manos de Dios. Quienes estamos siendo formados cada día para transmitir un mensaje, y nosotros somos la garganta, la voz, el portavoz de Dios para hacer llegar el mensaje, para que ese mensaje lleve a la persona y nos lleve a cada uno de nosotros volvernos a Dios. Esa es la finalidad, volvernos al Señor. Si nos hemos alejado, si nos hemos apartado del Señor, volvernos a Él, que Él nos está esperando. Volvamos a Lucas, dice el versículo 30, aquí viene la parábola o la historia, dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, y se fueron dejándole medio muerto. Aquí viene la historia o la parábola que le narra Jesús a este experto en la Torá. Y le dice que este hombre descendía desde Jerusalén a Jericó. La Biblia no me dice si era judío o no judío, aunque yo analizaba e investigaba también en la traducción viviente, y ahí me habla que era judío, que era judío. Pero me fui a la K2 israelita mesiánica y ahí no habla que era judío, dice un hombre. La Reina Valera dice un hombre. La traducción viviente dice que un judío. Entonces yo pensaba en mi escudriñar y en mi estudio con el Señor, yo pensaba ahí en ese momento, yo analizaba, o sea, ¿qué estaba haciendo este personaje cuando venía de Jerusalén y todo lo que le aconteció a su tierra Jericó? Podría estar yendo a adorar al Señor, ¿cierto? Vea, hermano, cuando nosotros estamos metiditos con el Señor, cuando nosotros estamos
en búsqueda con Dios se van a presentar muchas circunstancias. Téngalo presente. Pero si usted tiene la palabra aquí en su mente, en su corazón, ¿qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, nos contribuyen para un bienestar en la vida de nosotros, los que amamos. Aquí es los que amamos a Dios. Porque muchos dicen la palabra, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a... Y hermano, todas las cosas les van a ayudar a bien. Tranquilo, no se preocupe. Eso es un propósito de Dios. Pero una cosa bastante diferente y distinta, si yo amo a Dios. Porque es muy distinto, ¿cierto? Suena diferente. A los que aman a Dios. No dice a los que les sucede cualquier cosa, todas las cosas les ayudan a bien. Pero les quitan el pedazo de amar a Dios. Entonces la persona lo va a tomar, la que está allá afuera, que todas las cosas que le están sucediendo es porque vienen de parte de Dios o algo les va a suceder, pero si no tienen a Dios en su corazón, ¿cómo van a recibir la palabra? ¿Cómo van a resistir esa prueba? ¿Cómo van a resistir ese ataque? Entonces, este hombre venía de Jerusalén a Jericó y dice que son más o menos 40 kilómetros desde Jerusalén a Jericó y desde Jericó a Jerusalén. Imagínense, una ida de aquí a pie de cuesta, porque calculo más o menos cuando voy a llevar la palabra a los jóvenes en pie de cuesta, más o menos de 25 a 30 kilómetros. Entonces, en ese trasegar, en esa búsqueda del Señor, no sabemos el enemigo cómo venga a atacarnos. Cómo venga a rodearnos porque estamos en el blanco. Recuerde lo que dice 1 de Pedro 5:8. Dice, sean sobrios y velen en oración porque su adversario, tenemos un adversario todos los días en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en tu familia. Está como ¿qué? Como un león rugiente buscando a quien devorar. Dice, entonces de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, dice la K2 israelita mesiánica, dice que lo desnudaron, hermano. Porque eso pasa, hermano, el ladrón no respeta, ha venido a tres cosas. ¿A qué vino? A matar, a robar y a destruir. Esa es la finalidad del enemigo. Él no tiene pensamientos buenos para con el hombre. Entonces vino con una finalidad, matar, robar y destruir. Dice la Biblia que este hombre lo desnudaron completamente y lo hirieron, dejándolo casi que muerto, hermano. Porque así es el enemigo. Pero fiel es el Señor que nos guardará si seguimos con Él. Independiente de que nos coloque el enemigo el tropiezo, la dificultad, el desánimo, Dios nos va a guardar si permanecemos fieles al Señor. ¿Listo? Dice el 31, dice, y aconteció que descendió un sacerdote, ¿por dónde? Por el camino, por aquel camino. ¿Descendió qué? Un conocedor. La palabra sacerdote no se está refiriendo al que comúnmente nosotros conocemos, el de la iglesia tradicional, porque siempre lo relacionamos, la gente siempre cuando escucha de sacerdote dice, ese es el que hace allá, ¿cierto? El que nos habla allá un poco de cosas, ese es el sacerdote. No, cuando venimos a la Biblia, la palabra sacerdote hace referencia a un mediador, hace referencia a uno que intercede. Amén. No es el que la Biblia, el que la gente nos está diciendo comúnmente. Siempre lo relaciona cuando habla uno de sacerdote, la gente una se imagina, es ese que hace allá ¿cierto? Entonces cuando venimos a la palabra, vea lo que el Señor hace una separación. Coloca los pensamientos de Dios en nosotros para que esos pensamientos que nosotros nos impusieron o aprendimos, ya no los tomemos. ¿Cierto? Porque esos pensamientos son los que nos llevan a desobedecer a Dios. Esos pensamientos no le sirven al Señor. Ahora se va a instalar los pensamientos de Dios en su vida, para que de acuerdo a esos pensamientos tú afirmes su vida y construyas su vida.
Amén. Y entonces pasó este sacerdote por el camino y viéndole, ¿qué pasó? Pasó de largo, hermano. Pasó de largo este sacerdote. Me pregunto yo, ¿por qué pasó de largo si era un intercesor, uno que trabajaba en el templo? Y dice, continuemos. El versículo 32, ¿cierto? Asimismo, vea que Dios pone ejemplos para que nosotros analicemos lo que Dios nos está enseñando. Tome la palabra para usted, para su vida. De acuerdo a cómo usted trajo su corazón, así va a recibir. Por eso hay que disponer los corazones. Siempre cuando vengamos a la casa de Dios, dispongamos el corazón. Sea cual sea, llámese como se llame la persona, el instrumento, la vasija, nosotros estamos con la urgencia o estamos con la necesidad de recibirla, sea el que sea el personaje. Solo dispone el corazón para que Dios lo llene a usted como vasija, para que Dios riegue o eche en su vasija esa agua que tú necesitas y que la has perdido durante el día, y usted tiene esa sed que cuando uno, después de una larga labor, después de un trabajo, después de una ocupación, ¿qué es lo que hace uno? Busca hidratarse, ¿cierto? Así de la misma forma nosotros tenemos la necesidad de venir como fundamental a hidratarnos y a recibir la palabra de Dios. Amén. Y dice, asimismo también vino un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué hizo? También pasó de largo, ¿cierto? Y este levita es un servidor también del templo, es un ayudante del templo. ¿Por qué pasó de largo? Ahorita lo vamos a ver. Otra de las palabras de esta palabra benignidad, que hace referencia al ojo, que hace referencia al pez, a la semilla, al alma, a la fidelidad del alma y el surgimiento espiritual, dice que también tiene otra letra bastante importante en el idioma del Señor, en el idioma hebreo, y dice que es la letra Bab. Y esta letra Bab, ¿sabe a qué hace referencia? Vea lo que nos dice aquí dentro de la letra Bab. Le voy a leer acá. Hace referencia al gancho, y el valor numérico de esta letra Bab es el número 6. El valor, dice el número 6, dice, es símbolo de lo completo, dice redención y transformación. El mundo físico fue completado en 6 días y los objetos tienen 6 dimensiones, arriba y abajo, derecha, izquierda, adelante y atrás. Vea qué riqueza nos da el Señor por medio de su lenguaje. Y dice que esta Bab es garantía de redención, conjunción y continuidad. Es una conexión, un factor de conversión temporal, conversión entre angustia y alegría y viceversa. Amén. Entonces, esta letra Bab, que hace referencia al gancho, hermano, se nos está hablando y se nos está diciendo acerca de la palabra benignidad en el hebreo. ¿Listo? También la otra letra, para irla profundizando, pero esa la voy a dejar para ahorita porque me pareció bastante rica, bastante interesante. Ya ahorita la desarrollaremos. Continuemos con el versículo. ¿Listo? Ahora el versículo 33 dice, pero un ¿qué? Samaritano que iba de camino vino cerca de ¿quién? Del que lo despojaron, ¿cierto? Del hombre dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, ¿qué pasó? Vea, aquí hace referencia la palabra benignidad, por eso dice ahí, y viéndole, al ojo, hermano, a la visión con la que nosotros, cuando vemos a una persona en una dificultad, en una situación, nosotros extendamos la mano, hermano, no seamos mezquinos.
Extendamos para ayudar a aquel que lo necesita. En ese caso el buen samaritano, el hombre al que hirieron y maltrataron tenía una necesidad. Que nosotros los conocedores, se supone, debemos ¿qué? Extender la mano. Eso vaya y venga para el que está en el mundo, pero nosotros que conocemos, vimos al sacerdote, vimos al levita, pasaron de largo. Pero el que conoce, hermano, estamos llamados a extender la mano si alguien lo necesita. Si nosotros vemos que alguien lo necesita, yo lo hago. Muchas veces por los afanes, por la preocupación y por algo bastante importante, porque siempre estoy buscando mi propio ¿qué? Beneficio, no el del otro. Y la Biblia dice que debo de procurar el beneficio del otro que el mismo mío. Yo voy en la moto, hay veces, no digo todas las veces, pero procuro de cuando viene una persona con bastón pasando por la carretera, yo me detengo y le digo, ¿cierto? Pase. Y la persona me dice, ay, muchas gracias. ¿Qué está haciendo? Una persona bondadosa, una persona benigna, porque no está buscando sus propios méritos, sus propios recursos, sino el de los demás, el del prójimo. Amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, tu alma, y a tu prójimo como a usted mismo, ¿cierto? Muchas veces vamos a hacer una fila y queremos llegar adelante cuando no sabemos que hay uno que ya está haciendo la fila y queremos bajar por encima, ¿no, hermano? Si podemos cederle el paso, cedámoselo. Como en una oportunidad, me acuerdo, cuando estaba haciendo una reclamación de droga, no sé si era ahí o en otro lugar, pero una persona de edad necesitaba así, yo le dije, claro, siga, con mucho gusto. En otra oportunidad le dije, ¿quiere sentarse? Porque estaba parada. Me dijo, no, tranquilo, no. Ya es cuestión de la persona, pero hice el obrar, el mover. ¿Qué es lo que estamos llamados a hacer, hermano? Nosotros que conocemos, tenemos que dar ese fruto. ¿Cómo se llama? La benignidad. ¿Listo? Entonces dice, pero un samaritano que iba por el camino vino cerca de él y viéndole, ¿a qué hace referencia a la benignidad? Al ojo, a la visión. ¿Qué le pasó? Fue movido a la misericordia, hermano. Yo analizaba a este samaritano, que era lo que nos enseñaba en una de las enseñanzas Amparito, y ella le preguntaba a la pastora que qué pasaba con los samaritanos y los judíos. Los samaritanos no se tratan entre sí, ya lo hemos visto en varias citas bíblicas. ¿Por qué? Porque los samaritanos es de una mezcla, ¿ve? Entonces hay un repudio ahí entre los judíos y los samaritanos. Pero vea, hermano, Dios siempre va a utilizar al del mundo para darnos sopa y seco a nosotros, ¿cierto? Para que nosotros nos pellizquemos y nosotros miremos cómo estamos caminando sabiamente para con el Señor, para con los de afuera, dice la palabra. Entonces utilizó, porque vea, Dios es experto, hermano, en usar al de afuera. Nosotros éramos de afuera y Dios nos utilizó, nos llamó para engrandecer su nombre en la vida de nosotros. Y utiliza este personaje para darnos sopa y seco a cada uno de nosotros y decirnos, ¿y usted qué está haciendo con el fruto? ¿Y yo qué estoy haciendo con ese fruto? Y dice que este samaritano dice que viene de las 12 tribus de Israel, pero que había una situación ahí entre religión, entre la fe, porque ellos adoran una cosa y como le dijo Jesús a la mujer samaritana, nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Qué sabemos? A eso que adoramos. ¿A quién? Al Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Porque la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. Le dijo el Señor a la mujer samaritana. Entonces dice aquí que este samaritano viéndole fue movido a misericordia, hermano. Vino un mover, una compasión de él por la necesidad que tenía el otro, por la situación que tenía este personaje. Yo analizaba también, y cuando investigaba y cuando estudiaba esta palabra, cuando
sus discípulos fueron a preguntarle al Señor, no sé si estoy mal, no me acuerdo, Jacobo y Juan, fueron a pasar por Samaria. El Señor, ellos no se lo permitieron, porque dice su aspecto era como de ir a Jerusalén cuando vinieron los discípulos a pedirle algo, no me acuerdo en qué cita, yo la buscaba. Y cuando los discípulos vieron el desprecio que le hicieron los samaritanos a los judíos, se acercaron los discípulos a Jesús y le dijeron: Señor, ¿quieres que descendamos fuego del cielo como hizo Elías cuando consumió a los profetas? ¿Y qué le dijo el Señor? Qué respuesta sabia la del Señor, ¿cierto? Porque el Señor tiene compasión de todos, hermano. Él no vino por los sanos, Él vino por los enfermos. Y la respuesta del Señor fue la siguiente: ustedes no saben de qué espíritu son, porque yo no vine a perder las almas, yo vine fue a salvarlas, sea samaritano, sea escriba, sea esclavo, sea libre, ahora somos uno en el Señor. Para todos es la salvación, hermano. Para todos Dios le da la oportunidad, ya que nosotros no querramos es otra cosa distinta y diferente, pero para todos Dios les tiende su mano de misericordia, para que entremos a glorificarle, a alabarle, a servirle, porque para eso fue lo que vinimos. No vinimos a tener una buena esposa, sí, Dios nos da la oportunidad, a tener unos buenos hijos, a tener una buena profesión. No, ese no es su llamado. Sí, Dios se lo respalda, pero el llamado tuyo es venir a predicar de las buenas nuevas. Ese es su llamado, ese es mi llamado, el cual tenemos que darle al Señor. Amén. Y cuando nosotros comprendamos esa misión que tenemos, las cosas van a ser distintas. Ya no nos enfocamos tanto en lo natural, pasa a ser de segundo plano. Ahora estamos con una misión, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. ¿Estamos entendiendo? Esta palabra benignidad también tiene otra letra y es la Jai. Esta Jai hace referencia, vea, y el valor de esta es el número 5, es el 5, y esta Jai simboliza el símbolo de divinidad. Pero también dice que es gentileza y especificación. ¿Qué es? Gentileza y especificación. Simboliza la fácil creación del mundo por el aliento de quién. Dice: la Jai nos enseña a imbuir nuestra vida con santidad, reconociendo a Dios. Jai representa arrepentimiento, y vea lo que representa: mi misericordia, tolerancia, ¿hacia quién? Hacia el prójimo, manifestación de Dios. Entonces, ¿a qué hace referencia la Jai dentro del alefato hebreo? A la ventana, a la luz que entra por nuestras ventanas, nuestro corazón como ventana que entra. Debe entrar la luz, la compasión hacia el prójimo, la misericordia. Dice el versículo 34 de Lucas, dice: y acercándose vendó sus heridas, ¿y qué hizo? Les echó el aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Vea qué ejemplo tan enorme que nos da el del mundo, hermano. Muchas veces el del mundo nos enseña, nos da una enseñanza a nosotros que nosotros decimos: uy, impresionante, ¿cierto? Yo he pasado por esas, hermano, que muchas veces el de afuera me da ejemplo a mí. Yo digo: uy, Dios mío, pero es que si yo soy luz, si yo soy sal, si yo soy de testimonio. A veces no somos de testimonio, a veces los de afuera nos dan mejor testimonio que nosotros, que seguimos a Cristo, ¿cierto? Y dice que esta persona, dice, le untó aceite, que hace referencia a ¿qué? Que simboliza ¿qué? El Espíritu Santo. Y el vino hace referencia a la sangre derramada del Señor Jesús. Y lo llevó al mesón, es decir, al lugar donde le iban a dar hospedaje. Dice, y cuidó de él. Cuidó, no fue que lo llevó allá, no, cuidó de él, hermano. Se propuso en cuidar de él.
Y dice el versículo 35, otro día, vea, fue constante esta persona, o sea, no es una sola vez que tenemos que usar de misericordia, que tenemos que mostrar ese fruto de la benignidad, es todas las veces, hermano, que no se nos olvide, que siempre lo tengamos muy presente en nosotros. Dice, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Vea, cuando la Biblia habla de 2 denarios, ¿a qué hace referencia? La Biblia habla que un denario hace referencia a un día de labor, a un jornal. O sea, dice que le dio 2 denarios, o sea, 2 días de trabajo al que lo iba a cuidar. En la palabra de Dios habla en el Apocalipsis sobre el denario y en muchas partes de la Biblia 1 kilo de harina por un día de trabajo, que es lo que estamos viviendo en estos momentos. Vas a tener que trabajar todo un día por 1 kilo de harina. ¿Se está cumpliendo o no la palabra? ¿Cierto que sí? Y nosotros ahí vamos metiditos, hermano. Y se esfuerza en trabajar y trabajar. Y como dice Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo lo que se hace debajo del sol es vanidad y aflicción ¿de qué? De espíritu, hermano. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana? Si vea lo que nos lleva el enemigo, es cumplimiento, no el enemigo, es cumplimiento de la palabra. Tendremos que trabajar un día por un denario, por un día de trabajo. Perdón, por la comida que vamos a adquirir. ¿Listo? Y eso lo estoy viendo. Impresionante, hermano, entre más, pero vemos la gloria de Dios porque Dios nos da la fortaleza, las fuerzas, aunque el mundo esté en crisis, nosotros no estamos en crisis. Nosotros vamos cada día de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. ¿Listo? Dice, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo. Y todo lo que gastes de más, ¿qué hace? ¿Qué va a hacer? Yo te lo voy a pagar cuando regrese. Dígame si eso no es... ¿Qué significa la palabra mar, que es la que nos han enseñado acá? Entrega. Eso es lo que hace referencia a la palabra mar. Entregarse, darse. Entonces dice que él entregó a la persona que lo iba a cuidar. Y yo te lo pagaré cuando regrese. Dígame si no demostró su amor para con su prójimo. Claro que sí, dice el versículo 36. ¿Quién pues de estos 3, le dijo el Señor Jesús, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? A ver qué piensa usted, le dijo. A ver qué pienso yo. ¿Cuál de los 3 es el que usted piensa que usó de misericordia? Dice, él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Vaya y haga usted lo mismo. Me está diciendo, ¿cierto? A nosotros personalmente hoy. Pregúntese usted ahí. El Señor le está diciendo, vaya y haga usted lo mismo. Voy y hago yo lo mismo para con el que lo necesita, para mi prójimo. Mayormente, dice la Biblia, con los de la familia de la fe. Con los de la familia de la fe. Es la prioridad que nos da el Señor para hacerle el bien al hermano. Mayormente a los hermanos en la fe. Entonces, vea todo lo que nos enseñó el Señor sobre esta palabra de benignidad, este fruto que nos falta todavía un poquito. Dice, significado de benignidad se refiere a los valores de algo o alguien que es considerado bueno en su esencia. La palabra bene significa bueno y genus, que indica nacido. Entonces, por lo tanto, etimológicamente significa que es algo concebido o creado para el bien. Nosotros hemos sido creados ¿para qué? Para el bien, hermano. No somos de la maldad, éramos de la maldad, pero ya Dios nos rescató para... Números capítulo 1, versículo 7, vayámonos por favor. Este es el respaldo, el sustento bíblico de esta enseñanza, estas citas que vamos a trabajar. Números capítulo 1, verso 7, dice,
Dios es bueno a los que esperan en Él. En tiempos de aflicción, Él tiene cuidado de los que lo reverencian. Le estoy leyendo la Kadosh israelita mesiánica. Nahum, capítulo 1, versículo 7. Entonces, Dios, ¿para quiénes son buenos? Para los que esperamos en Él. Hermano, Dios va a extender su benignidad, su bondad para los que esperamos en Él. Mientras estamos en el retorno de irnos con el Señor, Dios va a ser bueno, y ha sido bueno y será bueno con nosotros. Para aquellos que esperamos todos los días en Él, esperamos sus promesas, esperamos su palabra, esperamos todo lo que venga de parte de Dios, hermano. Dios va a ser bueno con nosotros, va a ser benigno. Nunca se va a apartar la bondad de Dios, pero si nosotros hacemos algo, esperamos en Él. ¿Qué es lo que nos cuesta, cierto? Esperar. Y es uno de los frutos también de la espera, la paciencia, que es lo que estoy tratando de trabajar todos los días. Esperar, ser paciente, porque dice la Biblia que el afán produce errores. Lo dice la Nueva Traducción Viviente, el afán produce errores, un proverbio. Entonces, cuando esperamos en Él, Él es bueno. En tiempos especialmente y específicamente que usted se encuentra, ¿cuáles? En los tiempos de dolor, en los tiempos de angustia, en los tiempos de aflicción, de tribulación. Cuando usted más lo necesite, pues se le va a abonar a la cuenta. ¿Por qué? Porque usted ha abonado al Señor, porque usted ha sido fiel en todas las áreas de su vida, física, espiritual y emocional. Dice, todos los días debemos esperar en Él. Porque vea, hermano, algo que Dios no juega es con su palabra. Dice que Él podrán pasar los cielos, podrá pasar la tierra, pero su palabra no pasará, permanece para siempre. Y sus promesas son sí, ¿y son qué? Amén. Entonces agárrese de esas promesas, agárrese de esa palabra, porque en esa palabra que tú agarres, que tú tomes acá, usted va a seguir esperando en Él. Estamos en tiempo de espera, esperando nuestra redención. Nuestra redención, dice la Biblia, se acerca. ¿Por medio de qué se acerca? De todo lo que estamos viendo. Temblores, hambruna, peste, todas las cosas se están cumpliendo, y a medida que venga el Señor en retorno por nosotros, esperémoslo, porque a su tiempo Él vendrá si no desmayamos. ¿Listo? Dice, especialmente a los que esperan en tiempos de aflicción, Dios los va a ayudar. Dice, Él tiene cuidado ¿de quién? De los que lo reverencian. Y cuando yo buscaba la reverencia, dice que hace referencia a algo profundo, a un profundo respeto y amor por el Señor, intensamente delante de Dios. Entonces, tiene cuidado de los que lo reverencian. Vea lo que dice acá. Dice lo siguiente, dice, la reverencia es una actitud de profundo respeto y amor. ¿Qué es la reverencia? Una actitud de profundo respeto y amor y una conducta reverente hacia Dios, y esto incluye en honrarlo. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Dice, conducta reverente, y una conducta reverente hacia Dios incluye honrarlo, expresarle gratitud, y algo bastante importante que todos los días estamos buscando para con Dios, y es obedecer sus mandamientos. La palabra de Dios también, entonces ahí vimos esa cita bíblica de promesa para los que esperan en Él. Y los que esperan en Él alzarán sus alas, Isaías 41, si no estoy mal, como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, Él nos dará ¿qué? Nuevas fuerzas. O sea, no se preocupe si usted terminó cansado por la situación que vivió, por la circunstancia que tiene en su mentecita, que le ronda, que le camina. No se preocupe, porque Dios mañana le dará un descanso nuevo. ¿Cierto que sí? Nos va a dar
nuevas sus misericordias cada mañana, grande es su fidelidad. Téngalo por seguro presente. Si usted se desgastó, está angustiado, está desesperado, está cansado, quiere botar el mundo por la borda, hermano, espere, vaya y acuéstese como lo hizo Elías, y al otro día va a ver, yo lo he experimentado, que tengo nuevas fuerzas para seguir, porque hay una opresión, hermano, bastante impresionante. O sea, aquí en el mundo hay una opresión, especialmente los que nos rodean. Hay una carga que usted está recibiendo todos los días de parte del que no conoce a Dios, del inconverso, hermano. Pero Dios te va a dar las nuevas fuerzas si sigues esperando en Él. Vayámonos a otra cita bíblica que está en Efesios capítulo 4, versículos 32. Efesios 4:32 dice la palabra del Señor así. En cambio, le estoy leyendo la traducción K2 israelita mesiánica. Dice, en cambio, sean benignos unos con otros, de corazón tierno y perdonándose el uno al otro, así como el Cristo, Dios los perdonará. Así como en Cristo, Dios nos perdonará. Dice Efesios 4:32. En cambio de ¿qué? Del menosprecio, de la ofensa, del ataque, del que te echen a un lado por seguir al Señor. En cambio de esto, Dios nos manda que seamos ¿qué? Benignos para con ellos. Para el que no te conoce, sea benigno con él. Sea bondadoso, sea misericordioso. Lo vimos en el ejemplo del buen ¿qué? Samaritano. Dice, sean buenos unos con otros, de corazón tierno. Y algo que Dios nos manda todos los días, y esto no lo podemos dejar ahí arraigar, hermano, busquemos el perdón, porque muchas de las situaciones que vive la gente de enfermedad es por producto de la falta de perdón. No hay una resolución en su vida, en su corazón, no han resuelto cosas pasadas y por eso viene la situación que viene. Eso lo hablan los salmos, el rey David, él vivió la enfermedad, él vivió la situación por la falta de ponerse en paz con Dios. Entonces muchas de las cosas que vive la gente y enfermedades que uno dice, Dios mío, impresionante, pero es que hay una raíz, hay una razón, hermano, es aquí en el corazón. ¿Qué dice Proverbios 4:23? A ver, todos lo conocen. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, pero también manará la muerte, hermano, si usted no resuelve, si yo no resuelvo esa situación vieja que usted tiene allá desde hace años, antigua, hermano, voy a seguir en la misma sintonía. Voy a seguir que me duele aquí, que me duele acá, que me duele o sea, nos duele todos los días, pero ¿por qué? Porque hay cosas en el corazón sin resolver. Tenemos que orarle al Señor por esto. Amén. Dice, y perdónense el uno al otro, así como el Mashiach, Yahvé, los perdonará. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos manda el Señor? A que seamos buenos unos con otros. Vayámonos a las dos últimas citas bíblicas y con esto cerramos. ¿Sí hemos aprendido? Amén. Vea todo lo que el Señor nos ha instruido por medio de su palabra, para que sigamos adelante, hermano. No desmaye, siga adelante. Como dice la canción, sigue adelante, sigue. Que no te importe nada lo que digan allá, hermano. Colosenses capítulo 3, verso 12 y 13. Dice la palabra del Señor en Colosenses 3, 12, 13. Por lo tanto, como escogido de Dios, santo, tiernamente amado, revístanse con sentimientos de compasión y bondad, humildad, gentileza y paciencia. Nos lo habla Colosenses 3, versículo 12-13. Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13. Entonces dice el Señor, por lo tanto, como escogido, si usted ha sido un escogido, un llamado, un elegido, un seleccionado, un apartado para Dios, como el pueblo de Dios, santo, porque cuando la Biblia habla de apartado, de elegido, de seleccionado, es santo. Dice, tiernamente
Amado, revístanse de qué nos debemos vestir. No esto que tengo aquí puesto. Revisémonos espiritualmente. Escúchela, si han escuchado las enseñanzas de la pastora, ¿de qué nos ha hablado? Del hombre ¿qué? Interior. De eso es lo que debemos empezar a trabajar, por lo interno, por lo espiritual. Entonces, ese revestirse habla del vestido, pero espiritual. Amén, lo que nos habla ahí. De misericordia, de benignidad, de bondad para con los de afuera que no conocen. Y con nosotros mismos. Dice, de humildad y de gentileza y paciencia. El versículo 13 dice, sopórtense unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, perdónelo, hermano. En verdad, no es mentira, perdónelo, porque Dios es el único que sabe, ¿cierto? Dice que Él escudriña los corazones para dar a cada uno conforme a su labor. Entonces, Dios sabe si perdonó o no perdonó. Eso no lo sabe sino solo Dios y usted, si verdaderamente hemos perdonado. Si no, pues empecemos a orarle al Señor y Dios nos va a dar la forma de cómo hacer eso. Cómo hacer eso que nos cuesta tanto. Y ahí vas a tener el obstáculo, hermano, que te impide. Y cuando ves la personita, entonces todo le retuerce, todo empieza como cuando nos dan un dulce esos de revolcón, ¿sí o no? Entonces, porque no hemos revisado. Entonces se nos revuelcan, mejor dicho. Dice, sopórtense. Cuando habla de soportar es aguantarse, es resistir. Dice, unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, perdónelo en verdad, de la misma forma que el Dios Todopoderoso los ha perdonado a ustedes. Dice, de la misma forma, que Dios los ha perdonado, así ustedes así ustedes tienen que perdonar. O sea, no es si yo quiero, no es si a mí me parece, no es que porque si no, es que tengo que perdonar. Es una orden de parte de Dios, lo habla aquí la Kadosh israelita. Dice, así ustedes tienen que perdonar. Es que me tiene que... Y la gente dice, me tengo que morir. Así me dice alguien cuando le digo, es que me tiene que hacer esto. Y la persona dice, me tengo que morir primero. Pero aquí los pensamientos de Dios son distintos. Y ese tener que hacerle al Señor es para darnos vida y vida en abundancia, hermano. Salmos capítulo 27 y 13 y terminamos. Capítulo 27, oído, verso 13. Dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, yo creo que he de ver la bondad de Dios en la tierra ¿de qué? De los vivientes. Salmo 27, 13. Aquí nos habla esta cita de una esperanza que tenemos y creemos en ¿quién? En el Dios Todopoderoso. Dice, yo creo, los demonios creen, pero además nos ganan, porque ellos tiemblan a la palabra, lo dice Santiago. Ellos tiemblan, y dice, y si yo creo, voy a ver la bondad de Dios. ¿No la vemos todos los días la bondad de Dios? Hoy estamos viendo la bondad de Dios y su generosidad. Veré la bondad de Dios en la tierra ¿de qué? De los vivientes, porque nosotros vamos a heredar esa tierra. ¿Sí lo sabía? Esa tierra que fluye ¿qué? Como decía mi hermana, fluye leche y fluye la miel. Esa tierra de los vivientes va a ser aquí en este lugar, cuando Dios ya juzgue la tierra, como nos ha enseñado la palabra, venga la ley del fuego, pues aquí mismo dice que Dios va a traer sus corotos de arriba del cielo, va a descender del cielo a la Jerusalén celestial. Y vamos a vivir todos acá en la tierra de los vivientes. Gócese, esperemos en Él. ¿Listo? Perdón, no había visto esta cita. ¿Qué? No, esa es la promesa que no. Esa es la promesa, agarrémonos de esa promesa. Romanos 2:4 dice, o quizá desprecias las riquezas de su bondad, indulgencia y paciencia,
porque ignoras que la bondad de Dios está intencionada a llevarte a volverte de tus pecados. Romanos 2:4. No despreciemos las riquezas de su bondad. Él es rico en misericordia. No las despreciemos. O la indulgencia y paciencia. La indulgencia hace referencia a esa facilidad para perdonar todos los días nuestro pecado, nuestro error. Él tiene una facilidad la cual no la tenemos nosotros. O sea, debemos ir a Él para que Él nos dé esa clave de cómo perdonar, nos dé esa facilidad de cómo hacerlo, ¿cierto? Dice, y paciencia debemos tener, dice, ¿por qué ignoras que la bondad de Dios está con el único propósito y la finalidad de llevarnos a volvernos de nuestros pecados? Esa es la única finalidad y el fin que busca Dios para con la humanidad, de que se vuelvan a Dios y Él se volverá a nosotros, dice la palabra. Entonces vea todo lo que el Señor nos enseñó hoy por medio de esta palabra de la producción de Dios, parte 8, sobre la benignidad. ¿Aprendimos o no aprendimos de Dios? Entonces, seguiremos orándole al Señor y diciéndole, Señor, ayúdanos para que podamos dar ese fruto y podamos nosotros ser agradables delante de Dios, porque Dios viene por el fruto que Dios no viene por la casa que usted tuvo, por el esfuerzo que usted tuvo en conseguirla, por los títulos, no, Dios viene por el fruto. Y todo árbol que no da buen fruto, que dice el Señor, es cortado y echado en el fuego. Entonces somos árboles llamados a producir fruto para Dios. ¿Listo? Pongámonos en pie y vamos a orar al Todopoderoso. Amado Padre, te damos gracias en este momento, en este día lleno de su gloria y lleno de sus muchos y tantos beneficios, Señor. Te alabamos, te bendecimos y honramos tu nombre, Señor. Gracias, Dios fiel, porque tú eres bueno, Señor. Hoy nos lo demostró, hoy nos lo enseñó y todos los días tú nos lo demuestras a través de su palabra. Que tú eres bueno, que tú eres benigno, que tú eres benévolo, que tú eres misericordioso con cada uno de nosotros y cada día esa benignidad nos lleva al arrepentimiento, Señor, de que nosotros nos arrepintamos de corazón y nos volvamos a ti, porque la palabra arrepentimiento es volver a Dios, volver al Señor, volvernos de todos nuestros pecados, de todo nuestro error. Por eso, Señor, perdónanos si hasta este momento hemos ofendido al Espíritu de gracia, si hemos hecho lo malo delante de sus ojos. Por Dios, ten misericordia de nosotros. Y ahora, Señor, con la enseñanza que tú nos has dado en el día de hoy, la finalidad que tú quieres para con cada uno de nosotros es que nosotros usemos de misericordia para con nuestro prójimo. También que, como usted nos ha demostrado la misericordia y la benignidad, también la mostremos para con nuestros hermanos, primero en la fe y para con los de afuera. Gracias, Dios fiel, Dios eterno. Te alabamos y te bendecimos en este momento, en esta hora, por darnos la palabra preciosa, Señor. Gracias por los hermanos de Piedecuesta, de Bogotá, por los hermanos de Bucaramanga, por los hermanos que nos están acompañando en las redes sociales, Señor. Gracias por la vida de ellos, Señor. Bendícelos en gran manera y ayúdales, Señor. Y ayúdanos a poner por obra esta palabra para que se dé ese fruto en la vida de nosotros. Gracias, Dios Todopoderoso. Bendecimos a nuestros pastores Elsa Salas, Luis Pinto. Bendecimos las columnas de la iglesia, a la hermana Rosita Cortés, a la hermana Margarita, a la hermana Inés. Las bendecimos, Señor, y bendigo a todo el pueblo de Jesucristo, el verdadero camino. Gracias, Señor. Bendigo la vida de Cristian y la vida de Nora, Señor. Bendícelos cada día con su bendición que viene de lo alto. Te alabamos y te bendecimos y llévanos ahora con bien a nuestros hogares. Cuídanos de todos los ataques que el enemigo quiera colocarnos y llévanos con tu bien, poderoso Dios. En el nombre poderoso de Cristo, danos esa paz en los sueños, danos esa reparación en el sueño y enséñanos a esperar en ti, porque ya aprendimos que los que esperan en ti tendremos nuevas fuerzas. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén.